Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta serie de estudios que nos ayudarán a conocer a Dios. Qué bueno que has permanecido en el aprendizaje de nuestro Dios. Quiero felicitarte por eso. Hoy tendremos el segundo estudio denominado Comenzando a crecer en Jesucristo. En nuestra primera lección, confirmaste la decisión de recibir a Cristo en tu corazón. Y desde ese momento en adelante, tu vida será dirigida por nuestro Señor Jesús. A través de este acto de fe, en el cual tú le permitiste al Espíritu de Dios entrar en ti, Dios está ahora fortaleciendo tu sección espiritual. Los cambios los empezarás a ver. Sin embargo, hay algunas acciones que queremos compartirte, que debes realizar, y otras que ya fueron realizadas por el Señor. Por ejemplo, a partir del momento en que recibiste al Señor en tu corazón, tú has nacido de nuevo. La Biblia lo enseña en Juan capítulo 3, versos 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. También enseña que tus pecados han sido perdonados. Colosenses capítulo 1, verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos agrega también la palabra de Dios que a partir de este momento Dios te considera como su hijo. Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también nos recuerda que a partir de ahora has recibido la vida eterna. Podemos leer eso en 1 de Juan capítulo 5, versos 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por último, puedes tú sentirte parte de la familia de Dios, y en ello nos alegramos porque formamos todos una gran familia. Dios lo revela eso en Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Desde el momento de recibir a Jesucristo en tu corazón, has nacido de nuevo. Y se puede decir que a partir de este momento eres un bebé espiritual. Y por tal motivo es importante crecer y fortalecernos en esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Él nos habla de eso en 2 de Pedro capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y por esta razón, usted y yo debemos fortalecernos en algunas prácticas que nos llegarán a poder parecernos más a la semejanza de Dios y a permitir que la presencia de Dios se manifieste en nosotros. Por ejemplo, usted y yo debemos ejercitarnos en obedecer a Dios. Todos sabemos que el principal problema que estamos viviendo en este momento es debido a que nos hemos alejado de la obediencia al Señor. Dios nos invita a obedecerlo. ¿Por qué? Porque Él nos guía constantemente a la obediencia. Él nos llama,
Usted va a sentir eso en su corazón. La Biblia lo enseña en Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. También debemos obedecer a Dios, porque es a través de la obediencia como nosotros mostramos que amamos a Dios. Usted ha escuchado muchas veces eso. Mi madre me enseñaba y decía, no me des tantos besos, hazme caso. Yo creo que todos nosotros como padres nos alegramos cuando nuestros hijos son obedientes, más que si vinieran y nos mostraran constantemente su amor a través de abrazos o besos, pero luego no hicieran lo que le encomendamos. Así es Dios. Usted no tiene la oportunidad de poder abrazar y besar a Dios, pero tiene la oportunidad de obedecerlo. Obedecerlo es amarlo, según nos enseña la palabra de Dios en Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quisiéramos entonces también invitarte y enseñarte que el primer acto de obediencia que tú y yo debemos practicar es el ser bautizado. El bautismo es el primer paso de obediencia y amor que mostramos nosotros, la nueva creación, hacia Dios. La Biblia nos enseña eso en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la primera práctica entonces que debemos realizar, obedecer al Señor en todo. Siempre piensa eso. Debemos obedecer al Señor en todo. Pero no todo termina allí. Debemos seguir practicando en nuestra nueva naturaleza. Y en esta nueva naturaleza debemos aprender a estudiar la santa palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Cuántas veces ha escuchado usted de la Biblia? ¿Cuánta oportunidad ha tenido de leerla directamente? Algunas personas solamente vivimos en nuestra fe de los que otros cuentan. Mas hoy te estoy invitando a que tú pongas tus ojos en las Sagradas Escrituras y empieces a aprender de Dios. Así que la segunda práctica que debemos realizar en nuestra nueva naturaleza es estudiar, leer las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. ¿Por qué? Bueno, la Biblia se sustenta a sí misma de parte de Dios como el alimento del espíritu, como el alimento del alma. Lo podemos ver en Mateo capítulo 4, verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Además de todo esto, no solamente es un alimento para nosotros, mas también el Señor nos ordena que debemos hacerlo. Y esto es porque es pieza fundamental en la nueva naturaleza que tenemos. Leeremos esto en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que hasta este momento hemos hablado de dos prácticas. Una, debemos obedecer al Señor en todo. Y dos, debemos estudiar la santa palabra de Dios, que es la Biblia. Pero ahora agregaremos una tercera. Debemos orar a Dios todos los días. Nunca olvide que la comunicación con Dios es lo que abre las puertas a los horizontes celestiales. En la medida en que usted habla con Dios, Dios puede conocer sus sueños, sus deseos, sus anhelos, y Dios estará manifestando eso a su vida. Por eso es tan importante que usted no deje de hablar con Dios. Orar es la forma de hablar con Dios. En esta nueva naturaleza que tenemos, esperamos que usted practique la oración. Sin embargo, la oración también tiene algunos elementos importantes en los que usted debe meditar. Debemos orar porque la oración es la fuerza del cristiano. Si usted se siente débil, se siente angustiado, debe orar. Leemos eso en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 10 y verso 18.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También debemos practicar la oración porque nuestra vida está rodeada de tentaciones. El haber entregado nuestra vida a Jesucristo no quita nuestra naturaleza terrenal. Nuestra naturaleza terrenal sigue afectando nuestra vida, queriendo llevarnos tras los asuntos de la carne. Pero ahora con la fortaleza de Dios, con esta nueva investidura que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu, usted va a sentir las fuerzas y tendrá la capacidad de vencer las tentaciones. Por eso usted debe orar, que el Señor nos libre de toda tentación, como lo enseña la palabra de Dios en Marcos, capítulo 14, verso 38. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por último, quisiéramos decirle que la clave de la oración se localiza en la llave que abre la puerta de las bendiciones celestiales. Sin duda hay muchas personas que han hablado con Dios en sus momentos de definición, en momentos de muerte, en sus momentos de enfermedad, de dudas. Y a veces algunas personas dicen, pero yo no sentí que Dios me respondiera. Yo no sentí que Dios estuviera hablándome, me respondiera, me escuchara. Bueno, amigo que me escuchas, hermano, en el nombre del Señor te digo que la Biblia dice que si las cosas que pidas al Padre Celestial no las pides en el nombre de Jesucristo, no habrá ninguna respuesta de parte de los cielos. Aquí es donde todo este gama de nombres que se han abierto a nuestra oportunidad, cuando cualquier persona te dice, pide a Dios en este nombre o en aquel nombre, en realidad eso no está permitido por la Biblia. La Biblia enseña que las cosas que Dios derramará del cielo para nuestra vida vendrán sola y únicamente en el nombre de Jesucristo. Leemos esto en Juan capítulo 14, verso 14 y en Juan capítulo 16, verso 24. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, hasta este momento hemos aplicado 3 prácticas importantes, no las olvide. Debemos obedecer al Señor en todo. Debemos estudiar la palabra de Dios, que es la Biblia, y debemos orar a Dios todos los días. Agreguemos una cuarta, y esta es, debemos tener comunión con otros cristianos. Continuamente necesitamos esta cobertura, esta unión con otras personas que también buscan lo mismo que tú, que es perfeccionar su vida ante los ojos de Dios. Debemos tener comunión con otros cristianos porque la Escritura enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que a partir de este momento, tú eres parte importante del cuerpo de Cristo. Eres parte y miembro de la iglesia del Señor y por lo tanto también debes unirte a los demás miembros del cuerpo. Debemos tener comunión con otros cristianos también, porque como hijos de Dios no debemos dejar de congregarnos. El Señor lo ordena en su palabra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. También debemos tener comunión unos con otros, porque es mediante nuestra comunión con el cuerpo de Cristo que vamos creciendo y siendo fortalecidos en amor. La Biblia enseña eso en Efesios capítulo 4, verso 16. De quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La comunión con las demás personas que están buscando lo mismo que tú en su interior es muy importante. Unos con otros nos fortalecemos, unos con otros nos ayudamos y también nos da la oportunidad de poder ir mostrando lo que Dios va haciendo en nuestro interior. Así que si nosotros no aprendemos a amar a los demás, tampoco podremos pedir que Dios nos ame. En el Padre Nuestro, el Señor enseñó: y perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Si nosotros no practicamos la unidad con los demás cristianos, entonces, ¿cómo podemos pedirle a Dios que nos ayude? Esta es la manera y el por qué debemos tener comunión los unos con los otros. Yo contigo, tú conmigo, nosotros dos, con todos los demás que quieren servir a Dios. Pero no termina todo allí. Debemos agregar un quinto y última práctica. Debemos compartir acerca de Jesucristo. Debemos compartir, hablar, decirle a otros acerca de lo que está sucediendo en nuestro interior. Y esto es importante porque si nosotros no tenemos misericordia y no queremos bendecir a los demás, tampoco Dios nos quiere bendecir. Muchas personas no son ayudadas por Dios debido a eso. Siempre quieren todo de Dios, pero no quieren dar nada de Dios. Yo te invito a que tú compartas. Dile a otros acerca de lo que Cristo está haciendo en tu interior. La Biblia así enseña. Jesús nos mostró al decir que si nosotros no amamos a nuestros hermanos que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a un Dios que no vemos? Compartir a Jesucristo es importante. Compartirlo es la clave. Y lo puedes hacer de esta misma manera en que lo estamos haciendo hoy. Puedes invitar a otras personas a la reunión de la célula donde te estás reuniendo. Invitar a otras personas a poder conocer al Señor. Puedes compartir este mismo estudio con otras personas. Todo esto es la manera de compartir. Pero lo más importante es que no dejes de practicar cómo vivir esta nueva naturaleza que el Señor te ha dado. Repetiré entonces estos 5 prácticas que tú debes actuar a partir de ya, de este momento, y empezarás a ejercitar tu nueva vida en Jesús. Recuerda, debes obedecer al Señor en todo. Debes estudiar la santa palabra de Dios, que es la Biblia. Debes orar a Dios y comunicarte con Él todos los días. Debes tener comunión con otros cristianos, con otras personas que buscan lo mismo que tú. Y por último, debes compartir del amor de Dios con todos los que te rodean.